Bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola, Rodolfo. Hola David y saludos a todos los que nos ven en Epicentro. Rodolfo, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia en el Congreso de la República. La Comisión de Justicia ya inició esta investigación sumaria por un plazo de 14 días a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, a partir de esto hay un debate sobre si es posible que la Comisión de Justicia del Congreso haga esta investigación de forma sumaria. Además, hay toda una polémica sobre los motivos o las causas que han motivado esta investigación. El artículo 157 de la Constitución dice que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy es la Junta Nacional de Justicia, pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros, o sea, 87 votos. Bueno, el detalle aquí es que la causa grave no está tipificada y por lo tanto su aplicación podría dar lugar a interpretaciones subjetivas y antojadizas por los parlamentarios, como aparentemente está sucediendo, pero de eso vamos a hablar luego. Primero quiero preguntarte por el procedimiento. Uno de los argumentos en contra de este proceso es que no existe un procedimiento establecido en la ley. Sin embargo, la Constitución sí permite que el Congreso remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y este artículo ya se ha aplicado contra exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quiénes fueron removidos del Consejo Nacional de la Magistratura por el Congreso y por qué motivos? Bueno, en efecto, yo creo que una primera aproximación al tema es establecer con claridad que el Congreso de la República tiene la competencia constitucional de poder remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que eso está fuera de discusión, es una competencia que la Constitución le ha asignado. Tan es así que existen antecedentes respecto a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia sustituye al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Y esta prescripción constitucional prevista en el artículo 157 de la Constitución Política también era aplicable a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, primera aproximación es llegar a la conclusión de que sí tienen competencia. Es cierto, como tú bien has dicho, y algunos también han observado, que el reglamento del Congreso, ni ninguna ley en específico, regula el procedimiento para poder establecer o seguir adelante este proceso de investigación. No obstante eso, ya en el año 2010 hubo el caso del consejero Efraín Anaya, que era un consejero que se entrevistó o propició una reunión con un postulante a fiscal supremo, lo cual motivó que se tramitara ante el Congreso de la República y una investigación en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre este hecho evidente, palmario, grave, que comprometía la imparcialidad y la transparencia de los procesos de selección de magistrados a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Luego también en el año 2018, ya es un hecho más reciente y que creo que está en la retina de toda la opinión pública, es el caso de los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura involucrados en lo que los medios llamaron eh, los cuellos blancos del puerto, ¿no? Donde estaban involucrados jueces del Poder Judicial, fiscales del Poder Judicial, y también estuvieron involucrados con los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. En esta cadena de corrupción estuvieron involucrados ellos, y que inclusive ha motivado de que se aprobaran sendas denuncias constitucionales y actualmente se encuentran procesados penalmente estos ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura ante la difusión de audios donde daban cuenta de actos de corrupción, de tráfico de influencias, etcétera. Onceñitos, pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir expediente primero, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? Sin duda, era un hecho grave, evidente, que motivó la reacción del Congreso a partir también de una iniciativa presidencial, porque se convocó
a una Un sesión referendo. extraordinaria. Después. Sí, pero claro, se convocó una sesión extraordinaria para tratar Ujú. este tema y se emitió un informe de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de ese entonces y que recomendaba la remoción de los ex integrantes del Consejo Nacional de Magistratura, el cual fue aprobado en el Pleno del Congreso. Esto significa que sí ha habido antecedentes de aplicar esta competencia constitucional atribuida al Congreso de la República en hechos anteriores. Entonces, no podría decirse que no ha habido un antecedente, lo ha habido. Ujú. Pero también ha habido antecedentes de inacción también del Parlamento, porque recuerden también que en el año 2015 se difundió en los medios de comunicación una reunión privada entre el ex consejero Máximo Herrera y un postulante a fiscal superior, en una reunión privada. Entonces, lo cual también afectó gravemente o ponía en tela de juicio la transparencia y la imparcialidad del proceso de selección. En esa ocasión, la Comisión Nacional, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento decidió no iniciar una investigación y por consiguiente no sancionar al consejero, a este consejero, porque entendieron y se dieron por satisfechas la explicación que habría dado de que era una reunión promovida por un abogado, un amigo, un colega, un amigo de él, de este consejero, y que no tenía conocimiento que iba a estar presente este candidato a una plaza de fiscalía superior en el Ministerio Público. Entonces ahí quedó subsanado. O sea, también hay ejemplos de inacción por parte del Congreso, porque creo que eran bastante evidentes este acto y mereció por lo menos una investigación, pero no se dio en ese caso. Entonces, Ujú. como esos antecedentes son los que existen. Ahora, sin duda, hay un ocio parlamentario de no haber, a pesar de tener esta competencia el Congreso, hay un ocio parlamentario en el sentido de no haber establecido un procedimiento mínimo que permita garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa Ujú. de las personas o los miembros de la Junta Nacional de Justicia a los cuales se les solicita una remoción. O sea, por un lado hay una constatación práctica, hay una inacción, hay un ocio parlamentario en una falta de regulación y eso hay que hacerlo notar. Sin embargo, esa falta de regulación, como he mencionado, no ha impedido que anteriormente se inicie este procedimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo ideal hubiera sido, con el paso de los años y la casuística ya mencionada, es que se pueda establecer una modificación en el reglamento donde se incorpore un procedimiento para poder tramitar estas solicitudes o pedidos de remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ujú. Ahora, digamos, en los casos en los que consejeros de lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura fueron removidos por el Congreso, se trataba de casos realmente graves porque eran delitos, ¿no? Sin embargo, en este caso, o en el caso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se han expuesto 5 hechos que han sido presentados por la congresista Patricia Chirinos en su moción, y te pido que analicemos cada uno, digamos, a las luces de si es que podrían ser considerados hechos graves o causa grave que merezcan una remoción. Te pido que abordemos brevemente cada uno porque son 5 hechos. El primero es el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia sobre el procedimiento constitucional seguido contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Bueno, aquí lo que yo tendría que decir de arranque es que las diferentes entidades públicas emiten pronunciamientos institucionales sobre temas de interés público. Entonces, considerar eso una falta grave me parece bastante exagerado. ¿Tú qué opinas? Sí, pero antes de ahondar a cada caso, me gustaría hacer una pequeña reflexión inicial o general de todas Ujú. las imputaciones que se están haciendo a los integrantes del Consejo de la Junta Nacional de Justicia, hoy Junta Nacional de Justicia. En primer lugar, del tenor de la moción que ha sido aprobada y que han dado un plazo de 14 días para sumariamente investigar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, se invoca la, la infracción de normas de carácter constitucional. Todas las imputaciones hacen referencia que se está afectando el principio de separación de poderes, se está infringiendo alguna norma de carácter constitucional, lo cual es válido que los congresistas puedan hacer ese tipo de imputaciones. Pero si ya se considera que son infracciones constitucionales, Claro, hay otro proceso para eso. hay otro procedimiento para eso,
que es el procedimiento de la denuncia constitucional. Y en el caso específico de varios de los hechos que se están imputando a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ya exhiben inclusive algunos parlamentarios, entre ellos la congresista Patricia Chirinos, que también ha formulado una denuncia constitucional sobre algunos de los hechos que se están imputando en esta moción. Vale decir, si ya existe una denuncia de uno o varios congresistas sobre estos mismos hechos, esto significa que los congresistas consideran que hay una infracción constitucional, y la infracción constitucional e inclusive la eventual comisión de un delito por los hechos que se están imputando, tiene un trámite, y es el trámite de las acusaciones constitucionales que se tramitan inicialmente ante la subcomisión, se dan cuenta, etcétera, etcétera, y un procedimiento donde se permite un mejor ejercicio del debido proceso y el derecho a la defensa, e inclusive se realizan algunos actos de investigación para corroborar las imputaciones. Entonces, si ya de por sí algunos congresistas han considerado que esa es la vía idónea, es el procedimiento idóneo, no entendemos el por qué se quiere acudir por hechos que tienen la connotación de una infracción constitucional a un procedimiento sumario que es referido en el artículo 157 de la Constitución Política. Si varios congresistas, e inclusive una de las promotoras de la moción que se acaba de aprobar en el Parlamento, acudió a la vía del procedimiento de acusación constitucional. ¿Cuál es la necesidad, cuál es la urgencia de acudir a un procedimiento sumario cuando algunos congresistas consideran que inclusive este tipo de imputaciones debe merecer el procedimiento del juicio político o el antejuicio si es que tienen una connotación penal? E inclusive la subcomisión de acusaciones constitucionales ya dio cuenta y ha declarado procedente el seguir el trámite de acusación constitucional. Entonces no entiendo el por qué se quiere ahora optar por un procedimiento más célere, más rápido, lo cual obviamente genera suspicacias respecto a las verdaderas intenciones de promover este tipo de procedimientos sumarios, cuando ya se había acudido a la vía de la acusación constitucional. Ahora, yendo a los cargos, el primero que te mencionaba, ¿no? Este pronunciamiento que hace la Junta Nacional de Justicia cuando el Congreso estaba a punto de decapitar, por decirlo de alguna manera, a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que este sea considerado una causa grave que merezca una remoción de los miembros de la Junta, además de los 7 miembros, ¿qué te parece? Bueno, en principio creo, como tú has mencionado, las diferentes entidades públicas emiten pronunciamientos institucionales respecto a temas de interés público. Y más aún cuando estamos hablando de un órgano del sistema de justicia y que es sin duda sensible ante cualquier procedimiento parlamentario que involucre a uno de los órganos del sistema de justicia. Entonces, de alguna manera resulta pues independientemente de la valoración que podemos tener sobre el contenido del pronunciamiento, no resulta extraño que haya pronunciamientos institucionales respecto a temas de interés público relacionados con los órganos del sistema de justicia. Por ejemplo, puedo mencionar, digamos, temas más controversiales que también se han hecho conocidos, ¿no? Y que no han merecido esta reacción tan espontánea y tan rápida del Parlamento Nacional. Por ejemplo, se ha tomado conocimiento público que inclusive el actual defensor del pueblo habría cursado una comunicación a un órgano jurisdiccional respecto al pedido de una procesada, Así lo es. cual sin duda inclusive ha llamado poderosamente la atención Nadine Heredia, ¿no es cierto? al juzgador al emitir su resolución, como que no era pertinente o competente ese tipo de solicitudes o posiciones. Entonces, yo creo que eso de ahí, por ejemplo, es visto de diferente perspectiva. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay que ver con ponderación eso. Segundo, yo recuerdo que en el periodo parlamentario 2006-2011, el Congreso, con legítimo derecho, hizo también un pronunciamiento institucional
respecto a la citación que se hizo al excongresista Gianpietri en su condición de testigo en un procedimiento judicial, donde inclusive se le quisieron imponer la citación bajo apremios, lo cual era considerado por un sector del Parlamento Una intromisión. como una falta al debido proceso, porque Mm. se entendía que los parlamentarios y un vicepresidente de la República goza de determinadas prerrogativas procesales a las cuales debe respetarse. Y hubo una controversia o diferentes interpretaciones. Y el Congreso, inclusive, presentó una moción para manifestar su rechazo a esa violación del debido proceso que le asistía en su condición de testigo al ex vicepresidente de la República, el almirante Gianpietri, e inclusive el tenor de la moción era muy enérgico, era de rechazo, y luego terminó en una exhortación como la que también el Jurado Nacional de Justicia hizo respecto al Congreso, ¿no? Sobre el tema de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Entonces yo creo que ha habido siempre pronunciamientos institucionales que siempre van a tener una connotación y pueden ser susceptibles De crítica, de cuestionamientos, claro. ¿no? Pero que no tienen que ir necesariamente al extremo de la remoción de las autoridades que emiten ese pronunciamiento. Por último, nuestro modelo de sistema democrático permite el diálogo institucional para limar asperezas o limar eventuales controversias sobre un tema sensible y de interés público, ¿no? Ahora, el segundo No, hecho. sí, antes que me olvide, Sí, David, dime. respecto a este tema, y sobre todo un tema que estoy notando en esta moción es la ausencia de una debida individualización de los responsables que podrían haber cometido estas infracciones o causas graves, ¿no? Que se les imputa. Por ejemplo, en el caso del pronunciamiento, hay 2 consejeros que no han participado en la sesión que se aprobó este pronunciamiento. Por ejemplo, tengo entendido que la doctora María Zavala ni el doctor Guillermo Tomberry participaron, pero sin embargo también se le está imputando ese cargo, ¿sí? Lo cual evidencia que hay una falta de justificación o o deficiencia de la moción que se ha aprobado, ¿no? Y que obviamente en el deslinde de responsabilidades podremos identificar eso, pero lo que evidencia esto es una falta de individualización y una deficiente sustentación de esta moción que no ha podido tener la capacidad de identificar individualmente el nivel de responsabilidad o participación en los supuestos hechos que se están imputando, ¿no? Ahora vamos al segundo hecho. La supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema para pronunciarse en favor de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. También, ¿no? Se dice, y esto parte a raíz de un chisme, además del que no hay ninguna prueba, de que algunos magistrados de la Junta llamaron o se comunicaron con el señor Javier Ábalos para de alguna manera presionarlo para que ellos también emitieran un pronunciamiento a favor de la ex fiscal de la Nación o en contra del procedimiento que el Congreso le estaba aplicando en ese momento. Además, acá es importante mencionar que la fiscal de la Nación ya ha dispuesto una investigación preliminar seguida contra los integrantes de la Junta sobre estos mismos hechos. En efecto, sin duda, yo creo que la imputación es grave, ¿no? Porque creo que nadie puede eh, eh, tratar de presionar o influenciar en las decisiones de un órgano autónomo o de un poder autónomo como el Poder Judicial. Y como bien tú has dicho, la fiscal de la Nación ya ha dispuesto investigación preliminar contra los supuestos integrantes de la Junta Nacional de Justicia que supuestamente habrían presionado, ¿no? Algunos dicen que habría llamado o, en su caso, habrían concurrido A una reunión. a la sede de la Corte Suprema para tratar de presionar a que haya un pronunciamiento a favor de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Sin embargo, y esto tiene relación con lo que mencioné anteriormente, el proceso de remoción que es sumario, en este caso, se justifica cuando los hechos que se imputan son flagrantes, son evidentes, son palmarios, ¿no? Donde no hay mucho acto de investigación que se requiera para corroborar
los hechos que se imputan, como ha ocurrido en anteriores ocasiones que hemos mencionado. Sin embargo, en este caso, sin desmerecer la gravedad de la imputación, esto no puede ser, este tipo de hechos que se imputan no pueden ser sometidos a una investigación sumaria, porque requieren una serie de actos de investigación para corroborarlo, y que de repente la Comisión de Justicia no va a tener las prerrogativas para poder realizarlo. Por ejemplo, si dicen que ha habido llamadas para presionar a magistrados o al No pueden presidente levantar el secreto de las comunicaciones, por ejemplo. ocasiones. O sea, tendría el llamado sería pues una investigación en el contexto de lo que ha dispuesto la fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí es la sede donde debería dilucidarse estos hechos, porque tienen las prerrogativas de poder levantar el secreto de las comunicaciones. Eventualmente, e inclusive, se dice que habrían de pronto concurrido a la sede del Poder Judicial, habría que pedir los videos, etcétera, etcétera. Una serie de actos de investigación que puedan ser indicios suficientes que permitan acreditar la posible falta que se está atribuyendo. Y creo que un proceso sumario y de las características de que se está dando que se va a dar en la Comisión de Justicia no garantiza mínimamente que se puedan hacer esos actos de investigación necesarios para corroborar este hecho que se imputa, ¿no? Ok, el siguiente hecho es la interpretación del límite de edad de 75 años para desempeñarse en el cargo de integrante de la Junta, ¿no? Ahí se trata del caso de la señora Inés Tellos, que ya tiene 78 años, y la acusación es que ellos debieron haber interpretado que el 75 años era el máximo y que ella debió haberse retirado en ese momento. Sin embargo, la resolución de la presidencia aprobada en el Pleno de la Junta se hizo en virtud de un informe de Servir, que es el órgano rector de la gestión en derechos humanos, en recursos humanos, perdón. Bueno, sí, en efecto, en principio mencionar que este no es un tema nuevo, ¿no? Esta controversia sobre la interpretación respecto a la edad, si existe edad límite para ejercer el cargo de integrante de la Junta Nacional de Justicia no es nuevo. No es nuevo y porque inclusive esa discusión se tuvo en el ex Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y hay dos consejeros, por lo menos, que terminaron su mandato excediéndose supuestamente la edad límite que en ese momento existía para los integrantes del ex Consejo Nacional de la Magistratura, que es el caso de un destacado político y profesional como el ingeniero Jorge Lozada Estamburi, y el ex rector de la Universidad Agraria, que también integró el Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Maizono Yamashita. Entonces, ya había esa polémica y bueno, al último les permitieron culminar su mandato, no obstante haberse excedido en la interpretación del límite de edad, ¿no? Porque se entendió que el Consejo Nacional de Magistratura, al igual que la Junta Nacional de Justicia, sus integrantes son de acceso y de remoción regulada. ¿Esto qué significa? ¿No es cierto? Que el acceso a ser integrante de la Junta Nacional de Justicia tiene que cumplir ciertos requisitos. Y en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia se dice que no menos de 45 y no más de 75. Entonces, Servir ha interpretado que ese es un requisito de acceso No de salida. y no de remoción o de salida, ¿no es cierto? Entonces, según la interpretación de Servir, que es el órgano rector de la gestión de recursos humanos, ha interpretado de que es un requisito de acceso y no es, no es una causal de vacancia o de salida o de remoción del cargo de integrante de la Junta Nacional de Justicia. Y es en función a ese informe técnico de Servir es que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia aprueba una resolución haciendo esta interpretación, que puede ser controversial, polémica y, como he dicho, no uniforme, porque ha tenido también controversias inclusive en el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, es una decisión que se adoptó en base a
una opinión técnica de un organismo rector. Entonces, es muy difícil asumir que pueda constituir una falta grave que pueda ser causal de remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia el haber emitido una resolución en base a informes técnicos de servir y a Del los ente rector, antecedentes además. del ente rector y de los antecedentes que existían en el Consejo Nacional de la Magistratura. Más aún, un sector de congresistas también tienen dudas sobre esta interpretación y han presentado un proyecto de ley para precisar que los 75 años son una causal de remoción del cargo de la Junta Nacional de la Justicia, Junta Nacional de Justicia. Entonces, el mismo sector del Parlamento tiene sus dudas sobre la interpretación. Y si hay dudas sobre la interpretación, la opinión o la interpretación institucional no puede ser, pues, objeto de una sanción de esta naturaleza cuando existe controversia sobre la interpretación, ¿no? Finalmente, el hecho que a mí me parece el más desproporcionado todavía, que los que ya hemos mencionado, es por no haber presentado un informe anual ante el Pleno del Congreso. ¿Qué te parece eso? Bueno, en principio, efectivamente, una serie de leyes en el país han establecido la obligación de sustentar, ¿no?, anualmente el avance de la gestión, lo cual es importante porque el Parlamento tiene una función de control político, no solamente del gobierno, sino también de los órganos constitucionales autónomos, como son la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Pero llama la atención porque también sobre este extremo o sobre este cargo en particular, también ya se presentó una denuncia constitucional y ha sido presentada justamente por la congresista que ha promovido Por la esta moción misma. de orden de Sí. día de remoción, ¿no es cierto? Entonces me parece un poco desproporcionado porque inclusive cuando se habla de esta información, no se precisa si es un informe escrito o la presencia ante el Pleno. En todo caso, ¿cuántas instituciones no lo han hecho oportunamente? Habría que hacer un análisis Ujú. y que eso no va a ser causal de remoción. Por último, hay otros mecanismos que permiten hacer un control del cumplimiento de sus funciones sin llegar al extremo de la remoción del cargo, ¿no? Porque la idea es que dentro de la relación entre poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos haya un principio de colaboración, de control y de cooperación, ¿no? Y de lealtad institucional. Entonces, me parece un poco desproporcionado eso, ¿no? Ujú. Finalmente, Rodolfo, en el punto en el que estamos ahora, ¿qué cosa debería hacer el Congreso? Porque el proceso sumario de 14 días que se inició esta semana, ya digamos, de los 14 días ya pasaron 4 y todavía no han podido citar a ninguno de los implicados en el caso. O sea, quedan 10 días para hacer una investigación tan compleja por tantos cargos, además contra 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué podría hacer el Congreso en ese momento? He escuchado a algunos congresistas decir que como el tiempo es muy breve, de repente van a tener que alargar el plazo, pero ¿no sería mejor que, digamos, seguir el proceso de las denuncias constitucionales que ya están en el propio Congreso? ¿Qué opinas tú para terminar? Bueno, sí, yo creo que en principio, creo que no hace bien al funcionamiento del sistema democrático que este tipo de trámites muy céleres, lo que están haciendo en la práctica es un poco agudizar este grado de confrontación política que existe en el país, ¿no? Y porque la verdad es que deberíamos ponerle paños fríos a esto, actuar con una mayor reflexión. Más aún cuando ya existen denuncias constitucionales sobre estos mismos hechos. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la celeridad? ¿No es cierto? La lógica es que este proceso sumario se aplique a infracciones evidentes, palmarias, que estén fuera de discusión, pero vemos que hay puntos de aclaración y yo creo que es legítimo que no solamente los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, sino cualquier alta magistratura sea sujeto al control parlamentario y a las vías que corresponden. En este caso, si hay ya denuncias constitucionales sobre los mismos hechos o pueden haber otras que amplíen estos hechos, se ventile en el contexto de un proceso más Con todas las meditado, garantías, con con las todas las garantías, garantías. claro. ¿Cuál es el Ujú. apuro de esto? Y esto genera pues suspicacias, porque lamentablemente, y eso hay que ser críticos,
nuestros operadores judiciales y fiscales, lamentablemente a partir de la crispación política que existe en el país, se están convirtiendo en actores políticos, ¿no es cierto? Y hay una exacerbación de judicializar la política o politizar la justicia. Eso está trayendo serios cuestionamientos. La gran reflexión que tenemos, e inclusive recogiendo lo que ha dicho la actual fiscal de la Nación, ¿no? Que debe respetarse, ¿no es cierto?, el debido proceso a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia en cualquier denuncia que se haga ante el Parlamento, lo cual me parece una posición acertada, una posición que está llamando a la meditación, a ponerle la verdadera ponderación a este tipo de hechos. Nadie niega la facultad que tiene el Parlamento de investigar y sancionar y ejercer las facultades que le atribuyen la Constitución, pero hacerla de manera ponderada y reflexiva. Y también esto me recuerda, por ejemplo, cómo, no obstante los cuestionamientos legítimos y válidos que se tenía al expresidente Martín Vizcarra, no olvidemos cómo se aceleró o se pretendió poner acelerador a la denuncia constitucional que tenían en su contra para poder impedirlo que para postule a un inhabilitarlo. cargo así es. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, son fines subalternos y en buena hora que el señor haya sido denunciado constitucionalmente, que esté procesado probablemente por su gestión en el gobierno regional de Moquegua, etcétera, pero no podemos utilizar la mayoría parlamentaria y los procedimientos constitucionales para criminalizar a los adversarios, para sacar de carrera política a los adversarios. Hay que dejar que las instituciones funcionen con la debida reflexión y ponderación y tener resultados favorables. Lo que estas denuncias y todo, lo que se debe buscar es la verdad, ¿no es cierto? Y dentro de un contexto de respeto a la institucionalidad y no tratando de poner el acelerador en base a intereses subalternos o intereses de cálculo político, ¿no? Y además vulnerando derechos, ¿no? Sobre todo el derecho a la defensa. Pero bueno, vamos a ver qué sucede esta semana que viene, que va a ser clave porque ya empiezan a correr, digamos, desde el día 5 o 6 de los 14 días. Entonces, vamos a ver qué hace el Congreso. Ya hay además cada vez más voces criticando lo que se está haciendo, sobre todo por lo que tú señalas, ¿no? Por la celeridad con que lo quieren hacer, porque en 14 días no se puede hacer una investigación seria de ninguna manera. Muchas gracias, Rodolfo, por la entrevista y gracias a todos los que nos han seguido en el programa de hoy. Hasta la próxima. Gracias, David, y siempre muy agradecido a las personas que nos ven en Epicentro. Chao, nos vemos.